Colegas que nos acompañan esta mañana de los diferentes medios de comunicación, compañeras y compañeros de trabajo de aquí de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, estimados personas que nos acompañan en la mesa principal que preside la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Ana Pineda. De igual manera nos acompaña la Viceministra de Justicia, la abogada Loli Salas. En unos momentos también se estará incorporando la subsecretaria de Derechos Humanos, la abogada Marta Savillón, el doctor Rolando Sierra, que es el coordinador de la unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y el licenciado Arnoldo Moncada, que es nuestro gerente administrativo. Para dar inicio con este evento, inicialmente tenemos la presentación del informe de ejecución financiera, séptimo ejercicio de rendición de cuentas de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de nuestro gerente administrativo, el licenciado Arnoldo Moncada. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Arnoldo Moncada, soy el gerente administrativo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y desde el inicio quiero compartirles que con instrucciones de la señora ministra, la abogada Ana Pineda, en la Secretaría se han tomado un sinnúmero de medidas a fin de manejar nuestro presupuesto, que soy yo la persona encargada del mismo y el responsable, a fin de tomar medidas y transparentar todo lo que nosotros hacemos en nuestra Secretaría. En tal razón, el día de hoy brevemente queremos, y en aras de transparentar, ¿verdad?, el quehacer nuestro, voy a presentar el séptimo ejercicio de rendición de cuentas de la Secretaría. Es el séptimo que hemos hecho, lo hemos hecho en diferentes ciudades del país, en el Congreso Nacional, en la Casa Presidencial y en otras instituciones que también nos han pedido que presentemos nuestra rendición de cuentas. Es así que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos fue creada mediante decreto 177/2010, el 6 de octubre del 2010, iniciando operaciones con la juramentación de la señora ministra el 22 de noviembre del 2010. Para diciembre contábamos solo con 4 empleados. Actualmente la Secretaría cuenta con 70 empleados entre funcionarios y empleados de la Secretaría. Tenemos 7 direcciones técnicas y si ustedes ingresan a nuestra página se darán cuenta que la estructura organizativa de la Secretaría es bastante pequeña en relación a otras instituciones del Estado, y les digo con propiedad porque tengo muchos años de laborar en el sector público. Tenemos 7 direcciones, como les digo, técnicas, de las cuales la que más empleados o técnicos tiene son 5, incluyendo el director, que es la Dirección de Políticas Públicas. De ahí las restantes direcciones tienen 2 asistentes, 1 o 3 lo más. Así es que la estructura de la Secretaría es bastante pequeña. En el 2010 se nos aprobaron nada más 700,000 empiras, básicamente para pagar los salarios y los colaterales de los 4 empleados que en ese momento estábamos en la Secretaría, incluyendo a la señora ministra. En el 2011 se nos aprueba un presupuesto de 37.6 millones con el fin de atender los gastos de financiamiento, equipamiento y compra de vehículos. En el 2012 nos fue aprobado mediante el decreto legislativo 255, se nos asignó un monto de 42.6 millones. En el 2013 se nos aprueba el valor de 39.2 millones del empire, es el presupuesto que actualmente manejamos. Ustedes van a ver una relación en un gráfico de barras, el comportamiento del presupuesto desde el 2010 hasta el 2013. Entre el 2010 y el 2011 tuvimos un aumento de 36.9 millones. 2011-2012
nos aumentaron 5.2 millones y en el año 2012-2013 hubo una disminución de 3.4 millones de lempiras. También compartir con ustedes que la cooperación internacional apoya la Agenda Nacional de Derechos Humanos y respalda la labor de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por un periodo del 2011 al 2016. Como pueden apreciar, aquí están los organismos financieros que dan nuestro apoyo y creen en la labor que está desarrollando la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Como pueden observar, en la cooperación española, la Agencia Española de Cooperación, es decir, en la primera etapa nos dio 7.9 millones, el convenio se firmó por 7.9, desembolsándonos 7.9 y la ejecución de 7.1, esa fue la primera etapa. En la segunda etapa, el convenio se firmó por 7.8 millones, de los cuales estamos en este mes iniciando la ejecución de la misma. El gobierno de Canadá se firmó un convenio por 3.9 millones, de los cuales han desembolsado 3.3 y hemos ejecutado 3.1 millón. La República de China-Taiwán se firmó un convenio por 996.245, nos dieron un desembolso por el mismo valor y hemos ejecutado 969.000 lempiras. El Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, el convenio que se firmó es por 1.1, nos han desembolsado a la fecha 605.975, con una ejecución de 436.000. Eso es lo que hemos ejecutado a la fecha. Las Naciones Unidas se firmó 187.231, se desembolsó el mismo valor y hemos ejecutado el total, el 100% del convenio firmado. El programa de las Naciones Unidas, 491.250, se desembolsó la misma cantidad y ejecutamos el 100% de estos fondos. Asimismo, el PNUD para el LEPU, nos firmamos un convenio por 102.000, se desembolsaron 51.000 y hemos ejecutado 44.501 lempiras. El PNUD OSCAL se firmó el convenio de 398.126, se desembolsaron a la fecha 318.000 y hemos ejecutado 249.488. Yo creo que es bueno aclarar en el caso de las unidades de seguimiento de la Comisión de la Verdad, estos fondos son propiamente, específicamente, para el apoyo de la unidad. Nos dio las Naciones Unidas esos fondos, lo mismo el gobierno de Canadá, para la unidad de seguimiento de la Comisión de la Verdad. Con la Unión Europea, el año pasado se firmó un convenio de una donación de 5.0 millones de euros, siendo los principales beneficiarios la Secretaría de Estado, los despachos de Justicia y Derechos Humanos, el Comité de la Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, CONAPREV, y también el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Este convenio que se firmó con la Unión Europea están pronto a hacer el desembolso y empezar a ejecutar el mismo. Como les decía al inicio, con instrucciones de la señora ministra desde el inicio de la Secretaría, sus funciones, se tomaron muchas medidas, varias medidas para transparentar, dice, la eficiencia del gasto. ONADICI, se han diseñado manuales y procedimientos para desarrollar controles en observancia a las directrices emanadas por la Oficina Normativa de Control Interno. Actualmente existe el Comité de Control Interno, que lo conforman 6 empleados de la Secretaría que le dan seguimiento a todo el quehacer y la ejecución del presupuesto de la Secretaría, entre otros. Cuenta con un plan de contingencia para la prevención de riesgos en la parte informática de la Secretaría. También
respetando las normas LONCAE. Todas las compras se encuentran dentro de las normas establecidas por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Se incluyó, la Secretaría nos incluyeron como una institución piloto para el proceso de compras a través de catálogo electrónico. Ahí está la página LONCAE para si quieren accesar, lo mismo de ONADICI. También en los bienes adquiridos dentro del módulo de bienes de la Dirección de Bienes Nacionales, que depende de la Secretaría de Finanzas, se conforma en el marco de la legislación nacional todas las adquisiciones, todas las compras que nosotros realizamos en la Secretaría. También ahí está el sitio web de ese fin, si ustedes quieren accesar al mismo. SIAFI, todo el registro, la información física y financiera que la hacemos a diario y trimestralmente, rectorado por la Secretaría de Finanzas, de manera de que todos los trámites que nosotros realizamos lo hacemos a través del Sistema de Administración Financiera Integrada. En el SIAR contamos con el anexo desglosado de sueldos y salarios debidamente validado en el Sistema de Administración de Recursos Humanos rectorado por la Dirección General de Servicio Civil. Ahí está también el sitio web para que puedan ingresar cuando gusten. La transparencia y acceso a la información. Se cuenta con el portal de transparencia que muestra el quehacer y pone a disposición del público el usuario relativo a los gastos, a la asignación y liquidación presupuestaria de toda la información relacionada a fin de dar cuenta al pueblo hondureño. Le corresponde conocer en el marco de la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahí está nuestro sitio web, que en cualquier momento pueden ingresar, pueden ver, solicitar cualquier información. Aquí, desde los viáticos al interior como viáticos al exterior, aquí está desglosado los renglones del presupuesto que tiene aprobada la Secretaría. Ustedes pueden accesar cuando gusten, pueden ver cuánto nos aprobaron, cuánto hemos ejecutado y cuánto es la disponibilidad que tenemos en cada uno de estos rubros. Dentro de las mismas medidas adoptadas, la Secretaría desde su creación cuenta con un oficial de informática público, de información pública nombrado para atender esta responsabilidad legal, para lo cual se acondicionó una oficina en el primer piso y estamos para atenderles cuando ustedes necesiten o quieran alguna información. Pueden visitarnos en la oficina y según la ley, máximo 10 días nosotros estaríamos dando cualquier información que el ciudadano tenga bien necesitar. Como pueden apreciar, hay un artículo de la tribuna en el cual hacen mención a la información de transparencia y citan nuestro sitio web, donde nos ponen como referencia que nosotros estamos cumpliendo, como ejemplo que estamos cumpliendo con la ley en cuanto a la transparencia. Aquí está nuestra dirección, el sitio web www.cjdh.gov.hn. Tenemos las visitas que hemos obtenido de parte de la ciudadanía. Alrededor de 100 países han ingresado a nuestra página. En junio a diciembre del 2011 obtuvimos 4.546 visitas. En el 2012, 26.126. Y de enero a mayo, que llevamos a la fecha, actualmente tenemos 14.055 visitas que nos han hecho de diferentes países. Bueno, dentro del presupuesto que nos han asignado los fondos nacionales, que ustedes pueden comprobar o pueden ingresar a la página nuestra, a nuestro sitio web, se darán cuenta del manejo que estamos haciendo de tanto los fondos nacionales como los de la cooperación externa. Con este presupuesto, la señora ministra más adelante compartirá con ustedes los logros que hemos obtenido por parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias.
Gracias al licenciado Arnoldo Moncada, y seguidamente el doctor Rolando Sierra de manera breve presentará un resumen de los avances de las recomendaciones de la unidad de seguimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Damos el agradecimiento por su presencia en esta mañana y rápidamente en el marco de la presentación de los avances del informe del examen periódico universal queremos presentar también los avances del seguimiento a las recomendaciones porque están vinculados. Como es de su conocimiento, bueno, desde el 7 de julio del 2011 se presentó el informe de la Comisión de la Verdad. Así el presidente Porfirio Lobo designó a la señora ministra Ana Pineda para buscar un mecanismo de seguimiento al informe. Y en ese sentido, el día 8 de noviembre, a propuesta de la Secretaría, se creó la unidad de seguimiento a las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Siempre recordamos de qué se tratan las recomendaciones, que están ubicadas en 8 ámbitos, son 84 recomendaciones y como pueden ver, prácticamente el 30% de las recomendaciones están en temas de derechos humanos, de ahí la vinculación justamente con el examen periódico universal, así como en el ámbito constitucional, el ámbito electoral y el ámbito de los medios de comunicación. Dentro de estas recomendaciones, los resultados que se pretenden son 14 reformas constitucionales, la emisión de 3 nuevas leyes, 16 tipos de reformas a diferentes leyes, la creación de 4 instancias, la elaboración de 2 políticas públicas y una serie de medidas y acciones concretas a tomar en los diferentes ámbitos de las recomendaciones. Como unidad de seguimiento, bueno, también identificamos aquí los responsables del cumplimiento de estas recomendaciones. Siempre es importante decir que de las 84 recomendaciones, 65, 66 tienen que ver con las instituciones del Estado, las otras tienen que ver con partidos políticos, sociedad civil y con la cooperación internacional, pero la responsabilidad del cumplimiento de estas recomendaciones pasa principalmente por el Congreso Nacional. De esas 66 recomendaciones, prácticamente 57 tienen que ver con la decisión del Congreso Nacional, y esto por la naturaleza de las recomendaciones que se ubican en el ámbito jurídico e institucional. Como unidad de seguimiento hemos venido trabajando de acuerdo a la siguiente ruta crítica, un análisis del país, hemos elaborado un plan de seguimiento por ámbito y por recomendación, una estrategia de incidencia, preparando una serie de propuestas en relación a las recomendaciones para darle el debido seguimiento. La unidad de seguimiento como tal ha venido trabajando con el apoyo directo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, con el apoyo del Gobierno de Canadá, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, y actualmente empezaremos con apoyo del Gobierno suizo, de la Cooperación Suiza para el Desarrollo y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya el señor gerente explicaba la naturaleza de los fondos. Bien, dentro de este plan de seguimiento, lo que hemos venido elaborando y hemos venido trabajando como unidad de seguimiento, hemos elaborado las diferentes propuestas en el ámbito constitucional que plantean las recomendaciones. También en el ámbito de los derechos humanos hemos venido elaborando en las propuestas de un anteproyecto de ley de reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos, en un plan y programa de reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de la crisis y el golpe del año 2009, la evaluación del eje de derechos humanos en el sistema de educación policial y una nueva propuesta de incorporación del eje de derechos humanos dentro del sistema de educación policial y una serie de estudios sobre derecho a la verdad, educación y seguridad pública para la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. En el ámbito del fortalecimiento del Estado de Derecho hemos elaborado la propuesta para la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. En el ámbito político electoral hemos venido trabajando en torno a una propuesta que se entregó yo al Tribunal Supremo Electoral de reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas, una propuesta de depuración del censo electoral y una propuesta de distribución de la tarjeta de identidad que se ha venido trabajando con el Registro Nacional de las Personas y una propuesta para bajar el costo de los procesos electorales y un documento de reflexión sobre el voto automatizado. En cuanto
medios de comunicación. Actualmente estamos en la elaboración de una propuesta del anteproyecto de control de la publicidad oficial y la elaboración de una propuesta del reglamento de las cadenas reales y televisivas del Gobierno de la República. En el ámbito de la memoria, hemos trabajado una propuesta de una política pública de la memoria. Hemos venido trabajando con diferentes sectores de la ciudadanía. Actualmente en el ámbito constitucional hemos tenido cerca de 37 eventos en donde han participado 840 personas, en el ámbito político electoral 25 con 225 personas, en el ámbito de medios de comunicación 12 con 450 personas, con sociedad civil 40 eventos, 750 personas y con gobierno 18 eventos con cerca de 50 personas. Hemos venido trabajando con diferentes organizaciones de sociedad civil, como el Grupo de Sociedad Civil, la Universidad, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, la Alianza por la Paz y la Justicia, la Barra de Abogados, Colegio de Abogados, especialistas en Derecho Constitucional, la Alianza para la Libertad y Desarrollo y organizaciones campesinas. Si vemos el monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones, que a la fecha de las 84 recomendaciones, 26 recomendaciones están cumplidas, 42 están en proceso de cumplimiento. Las que no están en ninguna actividad son las que tienen que ver especialmente con el ámbito internacional. Y si vemos aquí, en el ámbito constitucional, de las 11 recomendaciones, 3 están cumplidas, 10 en proceso. En derechos humanos son 24, 10 están cumplidas y 3 en proceso. De combate a la corrupción, que son 9, 5 están cumplidas. En el Estado de Derecho, que son 3, 1 está cumplida, 2 en proceso. En el político electoral 13, 2 están cumplidas y 9 en proceso. En el internacional, que son 9, solamente 1 está cumplida. Y en el medios de comunicación, que son 13, 4 están cumplidas y 9 en proceso. Y dentro de la política de la memoria, que son 2 recomendaciones, las 2 están en proceso de cumplimiento. Bien, la idea era presentar el estado de avance y en relación también a la examen periódico universal. Muchas gracias. Gracias al doctor Rolando Sierra y de inmediato la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Ana Pineda, hará la presentación de avances del informe de medio término del examen periódico universal que será presentado por el Estado de Honduras en Ginebra, Suiza. Muy buenos días a todos y a todas los integrantes de la mesa principal, al personal de la Secretaría que ha tenido a bien también participar en esta conferencia, amigos, amigas y por supuesto a los miembros de la prensa nacional que hacen posible la difusión de este evento. Como ustedes conocen, un Estado de Derecho asume compromisos y obligaciones internacionales ante los diferentes foros, particularmente ante el Foro de las Naciones Unidas y de la OEA, que ha sido la ocupación que de manera más consistente ha tenido la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Como saben, Honduras tiene que comparecer en la tercera semana del mes de mayo, de nuevo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dando cuenta sobre las 129 recomendaciones que se le formularon. Recomendaciones que se formulan con el propósito de que sean implementadas. Esto evidentemente pasa porque haya una participación activa de todas las organizaciones de sociedad civil, principalmente aquellas que están vinculadas con la recomendación, con las diferentes instituciones del Estado y las demás secretarías e instituciones de la administración pública. Es en ese sentido que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, desde su primera comparecencia, ha venido trabajando en diferentes mesas temáticas para impulsar el cumplimiento de estas recomendaciones. Como son muchas, no pretendemos en esta conferencia trasladarlas todas, pero estaremos entregándoles a ustedes una carpeta con información donde encontrarán las 3 presentaciones que aquí se les están compartiendo, de tal forma que ustedes tengan información para poder llenar los espacios informativos de sus medios. Empezamos entonces señalándoles que, como ustedes conocen, el Estado de Honduras compareció ante el Consejo de Derechos Humanos en 2 ocasiones. En el año 2010,
cuando recién teníamos algunos meses, ya estábamos asumiendo la primera responsabilidad del Estado. En ese momento se formularon 129 recomendaciones al Estado de Honduras. Comparece en un segundo momento dando cuenta si admite o no admite esas 129 recomendaciones o si objeta alguna de ellas. Evidentemente el Estado de Honduras, conociendo el contexto político en el que se encontraba la situación de derechos humanos, decide no rechazar ninguna de esas 129 recomendaciones y expone más bien el nivel de cumplimiento de todas y cada una de ellas y se asumen importantes compromisos voluntarios. También en esa comparecencia el Estado de Honduras admite volver a comparecer en un informe de medio término. Los informes de medio término son actos potestativos de los estados y lo hacemos con el propósito de demostrar la voluntad política que la situación de derechos humanos nos interesa que sea revertida. Para lograr el cumplimiento de estas recomendaciones, evidentemente había que diseñar una metodología en la que se conforman diferentes mesas de trabajo temáticas y se hacen consultas a nivel nacional con la participación de los actores. Después de llevar a cabo todo ese proceso de trabajo y establecer coordinaciones con todas las secretarías e instituciones del Estado en donde se nombran enlaces institucionales, nos llegamos al día de hoy que de estas 129 recomendaciones, el Estado de Honduras estará dando cuenta que 71 han sido cumplidas de manera completa. En 52 se encuentran en proceso de cumplimiento porque hay una o más acciones en curso, pero en 6 no hay ningún nivel de cumplimiento. En estos 2 años han sido muchos los esfuerzos que el Estado de Honduras ha hecho para avanzar. Evidentemente, esos esfuerzos no se concluyen en Honduras como en ningún otro país del mundo y hay que seguir trabajando por mejorar determinados aspectos en los que ustedes saben hoy día la situación de derechos humanos se constituye en una deuda. Particularmente, no podemos desconocer que actualmente en nuestro país existen altos niveles de inseguridad ciudadana que se traducen en, evidentemente, impunidad por la falta de efectividad de los entes encargados de llevar a cabo la investigación del delito y se convierte, sin lugar a dudas, en un acto omisivo del Estado que lo hace comprometerse ante las instancias nacionales para revertir estos escenarios. Este trabajo no podría ser un buen trabajo si no hubiera partido del consenso y de la participación activa de las diferentes organizaciones de sociedad civil. Como ustedes tendrán el material, yo obviaré la lectura, pero ustedes verán acá que se encuentran las organizaciones con mayor reconocimiento en temáticas particulares. Igualmente se encuentran organizaciones que a su vez tienen redes que hay en ellas varias organizaciones que pertenecen a su membresía. ¿Qué ha hecho esta Secretaría? Se conoce muy poco cuál es el trabajo que le corresponde a la Secretaría. Todavía tenemos que hacer esfuerzos por posicionar más y mejor el mandato legal de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Es común que se nos pregunte qué vamos a hacer nosotros para parar la impunidad, qué vamos a hacer nosotros para investigar la muerte de tal o cual persona. Y en ese sentido siempre estamos respondiendo de acuerdo al mandato legal de la Secretaría. No es una responsabilidad nuestra asumir esos casos. Como ustedes conocen, el control, la prevención y el combate de la criminalidad en este país es una responsabilidad legal que tiene un mandato que así lo establece y un presupuesto para así hacerlo, es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, de la Dirección de Investigación Criminal. Y cuando se trata de investigar violaciones a los derechos humanos, es una responsabilidad que le corresponde al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Y cuando se trata de investigar quejas por violaciones a los derechos humanos, es una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que le corresponde entonces, de acuerdo al mandato de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, hacer
pues justamente lo que damos a conocer en el marco de las recomendaciones que sean cumplidas y que en la tercera semana de mayo estaremos compartiendo ante el Consejo de Derechos Humanos. Hemos impulsado diferentes instrumentos internacionales que van a venir a mejorar la protección de los derechos humanos en el país. Hemos promovido con el concurso de la Secretaría de Relaciones Exteriores el depósito de documentos de adhesión del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocida como Pacto de San Salvador. Hay que decir que el Estado de Honduras desde hace mucho tiempo viene siendo exhortado para que avanzara en este nivel. Lo otro igualmente acontece con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación. Y tenemos el protocolo facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. También una deuda que el Estado de Honduras tenía pendiente y que es esta Secretaría la que promueve que se avance en el proceso que permita su pronta aprobación. Lo mismo acontece con el documento de ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. ACNUR, que es la Oficina de las Naciones Unidas para trabajar con refugiados, desplazados y apátridas, ha venido exigiendo al Estado de Honduras desde hace mucho tiempo y es por la intervención de esta Secretaría que se logra eso. Igual acontece con el documento de adhesión a la Convención para disminuir los casos de apatridia. El Estado de Honduras ha recibido reconocimientos particulares por avanzar en esta materia. Ha sido aprobado el convenio 144 de la OIT sobre la consulta tripartita y ya se encuentra depositado el convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social. Importantes instrumentos internacionales que sin duda alguna vienen a regular de mejor manera la situación de los derechos humanos. También tenemos en curso el proceso facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño para establecer un procedimiento de comunicación. Esta es una exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que trabajan el tema de niñez y de la comunidad internacional. Acontece lo mismo con el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas. Otra exigencia del Estado de Honduras que había sido postergada y que finalmente se ha avanzado en ella. Tenemos ahorita en proceso de aprobación la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero. Ya se encuentra en la Corte Suprema pendiente de que ésta emita su dictamen. Lo mismo ocurre con la Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Estaríamos en espera que el Congreso Nacional prontamente decida lo que corresponde con respecto a este importante compromiso internacional. Vean ustedes la importancia del trabajo de la Secretaría con respecto a honrar la mora ante los diferentes organismos internacionales de Naciones Unidas como la OEA. Como ustedes saben, Honduras es un país muy dado a suscribir todos los tratados internacionales que se les presentan, pero también dado a incumplir con las disposiciones de esos tratados. Todos los tratados o convenios internacionales, una vez que se suscriben, pasan a formar parte del derecho interno y el Estado debe de presentar informes para decir cómo esos convenios o tratados se están cumpliendo. Ha habido una mora frente al cumplimiento de esos tratados. Ha sido esta Secretaría quien el año pasado presentó por primera vez en la historia de Honduras 3 informes de país ante diferentes organismos de las Naciones Unidas. El año pasado se presentó el informe inicial del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, situación que dio paso a la visita de la relatora especial sobre este tema en nuestro país y externara la complacencia por que el Estado de Honduras ha honrado esta mora. Igual el informe inicial del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de niños en conflictos armados. Estos están pendientes desde el año 2002, desde el año 2004, y presentamos también el informe inicial de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta mora el Estado de Honduras la tenía pendiente desde el año 2003. Es decir, después de 10 años, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos decide honrar esos compromisos internacionales. Pero también la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es un referente ante los diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Hemos atendido el año pasado 11 solicitudes de informes especiales, cuestionarios y opiniones del Estado que han sido solicitadas por la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT, entre otros. También continuando con nuestro trabajo en el ámbito nacional, nos ha tocado trabajar junto con el proceso fundacional de esta Secretaría. Y es así como hemos promovido que el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos sea fortalecido. Por eso es que se impulsa la creación de la Unidad de Seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Aquí está el día en que se anuncia su aprobación en Consejo de Ministros. También se promueve la instalación de un consejo de notables para que puedan ser un órgano de asesoría, de consulta de la unidad de seguimiento. Ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo de 84 recomendaciones distribuidas en 8 ámbitos, 26 se encuentran ya cumplidas, con lo cual se fortalece el Estado de Derecho y particularmente la situación de derechos humanos. Pero también esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha trabajado por impulsar nuevas leyes o por buscar reformas de leyes o derogatorias de leyes cuando éstas contravienen los estándares internacionales. Una de las primeras acciones en las que interviene esta Secretaría es en derogar el acuerdo ejecutivo que restringía el derecho a la libertad de prensa, de expresión y acceso a la información que se emitió en los días próximos al golpe de Estado que se produce en nuestro país. Otra de las reformas que se han impulsado es una al Código Penal donde se incluye el delito de la desaparición forzada. La desaparición forzada se encuentra como tipo penal recogido en varios convenios internacionales. No obstante, en nuestro Código Penal no se regulaba esa figura. También se impulsa la aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional que da vida al Instituto Penitenciario Nacional como un ente técnico especializado para la administración de los centros penales y la custodia de las personas privadas de libertad con el más absoluto respeto a sus derechos. Se crea, para darle vida a esta ley, la Comisión de Transición del Sistema Penitenciario. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ya ha firmado un convenio con la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, CONJIP, quien estará certificando el proceso de transición del actual sistema penitenciario al Instituto Penitenciario. Se aprueba una nueva ley de indultos gestada desde esta Secretaría con el concurso de los operadores de justicia que deroga una ley de 1927 que consecuentemente no respondía a la actual situación de violencia y de delincuencia que se presenta en nuestro país. Y se regula la figura del indulto por razones humanitarias, con lo cual se van a beneficiar a muchas personas que hoy no podrían hacerlo bajo ninguna circunstancia. También se impulsa desde esta Secretaría con el concurso de instituciones del Estado como organizaciones de sociedad civil la Ley Especial contra la Trata de Personas. Una ley que venía siendo una demanda de la comunidad internacional, pero también de las organizaciones no gubernamentales de nuestro país. Otra de los temas importantes que hemos trabajado en el marco de nuestro ordenamiento jurídico
es una reforma al Código Penal donde se crea la figura del femicidio. Todos conocemos que Honduras es uno de los países de la región latinoamericana que presenta una alta incidencia de muertes violentas de mujeres. Por eso se recogió esta figura del femicidio, que ya está publicada en el diario oficial La Gaceta y que castiga a aquellos hombres que den muerte a una mujer por su condición de género o que lo hagan con odio o desprecio por su condición de mujer. Igualmente se promueve una reforma al Código Penal que sanciona como agravante que se cometa un delito con odio y desprecio por la orientación sexual e identidad de género, porque pertenezca a pueblos indígenas o afro-hondureños, por la militancia partidista o la opinión política y la discapacidad. Si ustedes lo ven, todas estas circunstancias que se están agravando forman parte de conductas asumidas como normales dentro de la sociedad hondureña y que llegan a recogerse al igual que otros países de la región, adaptándolo a los estándares internacionales como una agravante. También se reforma el artículo 321 del Código Penal que castiga la discriminación cuando ésta constituya actos que restrinjan, disminuyen o anulen el ejercicio de derechos individuales o colectivos porque la persona tenga una orientación sexual e identidad de género diferente, porque pertenezca a pueblos indígenas y afrohondureños, por la militancia partidista o opinión política, por la discapacidad u otras condiciones. Se reforma el 321 por primera vez para recoger la incitación a la discriminación. A partir de esta reforma, cualquiera que incite o que promueve la discriminación, el odio o el desprecio en contra de estos grupos que históricamente han estado colocados en posición de vulnerabilidad, también serán objeto de una sanción. Si ustedes continúan viendo, una de las reformas más importantes que promueve esta Secretaría en concurso con UNICEF y organizaciones de sociedad civil es una reforma integral en materia de niñez y familia. Por primera vez se toma el tema de la justicia restaurativa como una medida alternativa al internamiento y garantiza que el niño participe activamente en la resolución del conflicto o en la reparación del hecho que haya causado. También se establece la prohibición para que el padre, la madre, los maestros o cualquier otra persona que tengan bajo su custodia niños o niñas puedan castigarlos físicamente. Y tenemos algunos otros anteproyectos de los cuales esperaríamos en buena medida que el Congreso Nacional, antes de entrar en esa apretada agenda legislativa que viene en los próximos meses, pudiera aprobarla. La primera ley de la lengua de señas en Honduras. Esta es la ley que va a permitir que el lenguaje para las personas que no tienen la oportunidad de escuchar o de hablar puedan darse a entender y que todos, particularmente en los medios de comunicación, tengan la posibilidad de llevar también para estas personas. Hemos promovido la ley de la Defensoría Nacional que permitirá la atención en el tema de niñez y de la infancia a nivel nacional a través de las políticas públicas que le correspondería dar a ese ente. Se ha presentado una reforma al artículo 6 de la Constitución que declara a Honduras como un Estado pluricultural y multilingüe, con el propósito de dar vida a todas esas culturas históricas, principalmente de los pueblos originarios, indígenas y afro-hondureñas. Y en el mismo artículo en la Constitución se agrega como requisito tener acreditada experiencia o formación en materia de derechos humanos. Este es el 249 de la Constitución de la República. También se reforma el artículo 53 y 53A del Código Penal, que es una reforma con lo cual ya se han excarcelado a varias
personas y principalmente a mujeres. Como ustedes saben, hoy día hay personas a las que se les sancionan con reclusión, pero también se les impone una multa. En muchos casos la persona cumple la pena de reclusión, pero no tiene los recursos suficientes para pagar la multa. Hoy esas personas van a poder conmutar la multa por trabajo comunitario y ya se encuentran varias personas gozando de libertad en virtud de esa reforma. Hay estos anteproyectos que ustedes pueden verlos acá, siendo uno de los más importantes y que ustedes tienen interés, el anteproyecto de ley de protección para defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de la justicia. Este anteproyecto ya está socializado a nivel nacional, han participado en la mesa las instituciones y secretarías de Estado que están concernidas para cumplir con ese mandato. No obstante, está pendiente que la Secretaría de Finanzas pueda determinar cuáles serían los fondos que se necesitan. Incluso se tuvo la oportunidad de visitar Colombia, conocer la unidad de protección de personas de Colombia, cuya experiencia nos ha servido grandemente. Hemos en el ámbito nacional también contribuido en la formación el año pasado de 9.641 personas que han sido capacitadas, incluyendo a servidoras y servidores del Estado. Y como ustedes pueden verlo en la parte del indulto, el indulto no era una política adoptada dentro del gobierno de la República. Recibimos una mora de 382 casos. La Secretaría ya en estos momentos ha otorgado 59 indultos para diferentes personas de los varios centros penitenciarios de nuestro país, y hay en estos momentos varios indultos activos o en curso sujetos de consideración, con lo cual estaríamos viendo a un mayor número de personas beneficiadas. Pero también hemos coadyuvado con temas como los que ustedes pueden ver acá, el seguimiento al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, o coadyuvando en la tramitación para el traslado de hondureños a Honduras o de extranjeros hacia otros países en el marco de las convenciones que corresponden. También hemos impulsado otras instituciones como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura para la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad. Con el propósito de demostrar de que en Honduras hay voluntad política para avanzar en el tema de derechos humanos, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ha invitado y coordinado la agenda de los diferentes relatores de los mecanismos y procedimientos temáticos de Naciones Unidas como de los órganos de la OEA, y es así como ustedes han podido ver en el país la llegada de todos estos relatores. Es importante destacar que ninguno de ellos ha confirmado que en Honduras exista una política para violentar los derechos humanos, aunque sí han reconocido que hay problemas estructurales, debilidades institucionales y acciones urgentes que seguir emprendiendo. Hemos participado en todo esto que ustedes lo ven. Esto es fuera de Honduras, donde la Secretaría ha tenido representación para poder participar en la mejora de los derechos humanos. Una de las acciones más importantes en el que recientemente la Secretaría participa desde una iniciativa de COIPRODEN y CIPRODE es la Política Nacional de Prevención de la Violencia hacia la Niñez y la Juventud, que se convierte en una agenda para prevenir que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes puedan ser objeto de actos de violencia, pero más aún convertirse de alguna manera en autores, tratando de crear iniciativas innovadoras que permitan que estos se desenvuelvan en un entorno favorable a su condición física y mental. Y lo otro
que tiene una relevancia particular porque era un compromiso del Estado de Honduras desde 1993, es la adopción de la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Al Estado de Honduras desde 1993 se le había hecho este exigente y no ha sido sino 20 años después y después de 2 años de un proceso a nivel nacional con diferentes sectores que incluyen campesinos, pobladores, mujeres, políticos, estudiantes, personas con discapacidad, indígenas y otros, se aprueba la política pública y el plan nacional. Este plan nacional contiene lineamientos estratégicos en temas que hoy día, según el diagnóstico levantado, tenemos que trabajar como hondureños y hondureñas. El sistema de justicia, el tema de democracia, la seguridad humana y principalmente con los grupos colocados en posición de vulnerabilidad. Si Honduras no dirige sus esfuerzos hacia estas temáticas, difícilmente la condición de vida de la y el hondureño va a poder mejorar. Para que esto no solo sea una política como ya existen otras 34 más, hemos creado un consejo consultivo de la política pública y el plan nacional, en donde ustedes pueden ver el nombre de los más destacados y respetados miembros de la sociedad civil que tienen la responsabilidad de auditar el cumplimiento que le estarían dando los diferentes secretarios, secretarias de Estado y titulares de otras instituciones del Estado. Para que esta política se convierta en una realidad, ustedes vieron cómo en Consejo de Ministros se ha firmado un convenio con todos ellos y ellas con el propósito de implementar la primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. ¿Qué buscamos con esto? Que en los planes operativos del año 2014, cada secretaría y cada institución del Poder Ejecutivo implementen aquellas acciones que están previstas dentro de los lineamientos estratégicos, dentro de los indicadores y de los resultados. Esto, en otras palabras, significa que todos los planes, programas y proyectos de gobierno van a tener a la persona humana como el centro de la actividad del Estado y del gobierno. Si colocamos a la persona en la dimensión que corresponde, indudablemente van a permitir que haya un mejor nivel de vida. Si la política pública y el Plan Nacional de Acción solo son muy buenos documentos que van a servir para enriquecer nuestras bibliotecas, nuestros archivos, no va a pasar nada con la condición de vida del hondureño. Pero si nosotros hacemos que se conviertan estas dos herramientas en un insumo de trabajo de las diferentes secretarías e instituciones del Estado, habremos logrado mucho. En consecuencia, como ustedes vieron, les he presentado un resumen de lo que ha sido la labor que ha hecho la Secretaría, otras secretarías e instituciones del Estado. Como conclusiones, compartirles que Honduras ha logrado el reconocimiento de la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Ustedes no tienen una idea del respeto que fuera de Honduras se tiene por la labor que realiza la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Hoy día la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es un referente y un órgano de consulta de la OEA como de las Naciones Unidas. Es por el trabajo de esta Secretaría que se ha recuperado el diálogo roto desde el golpe de Estado con organizaciones y sectores de sociedad civil. La aprobación de la política y del Plan Nacional es una agenda nacional en derechos humanos que a ustedes, a ellos y a nosotros nos van a permitir vivir en mejores condiciones de vida. Las reformas que se han logrado tanto a los estándares internacionales como a las normas internas de nuestro ordenamiento jurídico, va a mejorar nuestro sistema de protección. Es así como nosotros podemos decirles que este trabajo de la Secretaría ha sido reconocido grandemente por todos los comités, subcomités, relatores y otros visitantes internacionales. Compartimos con ustedes un documento donde hay una síntesis. Ustedes escucharon que hace
unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre la situación de derechos humanos en el año 2012. Y yo los invito para que ustedes lean en el numeral 302, donde señala, esta Secretaría ha tenido un rol importante en la política pública de derechos humanos, realizando una serie de acciones encaminadas a su promoción y su protección. Más adelante, cuando habla de la política y el plan, dice, ambas herramientas constituyen la Agenda Nacional en Derechos Humanos hasta el año 2021, coincidiendo con la visión de país y el plan de nación. En otras palabras, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tiene una razón de ser que va a permitir que el artículo 59 de la Constitución de la República, que establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, sea una realidad. Y va a ser una realidad en la medida que todos y cada uno de nosotros respaldemos el trabajo que hasta ahora se ha venido haciendo. Muchísimas gracias. Ministra, si nos pudiera aclarar cuáles son estos 6 puntos en los cuales Honduras no ha hecho nada o ha hecho poco en materia de las recomendaciones que se le hizo la Comisión de la Verdad. Bueno, en estos 6 puntos en donde el Estado no ha podido avanzar son aquellas que tienen que ver, en primer lugar, investigaciones efectivas para descubrir los autores de muertes violentas de periodistas, miembros de la diversidad sexual y mujeres en nuestro país. No hay igualmente investigaciones efectivas con ocasión de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado. Y las otras tienen que ver con la restitución de los jueces y magistrados que habían sido despedidos por la Corte Suprema de Justicia, y había recomendaciones tendientes a que ellos fueran reincorporados a sus labores habituales, en vista de que las acciones que ellos hicieron fue con ocasión de el cuidado o el celo que se debe tener con respecto al Estado de Derecho, que se ve como un deber, como una responsabilidad de todos y todos los miembros de la sociedad. Buenas tardes, ministra. ¿Cómo quedamos realmente, que nos aclare que Honduras estaba en la lista negra como uno de los países que más violaba los derechos humanos? ¿Realmente con esto ya queda despejada la duda que no estamos en ello, o cómo está la situación? Bueno, en realidad, vea usted, en un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se manejan acepciones como estar en la lista negra o estar en la lista blanca. No podría una institución de esta naturaleza hacer esa categorización. Eso iría contra sus propios principios. Es normal que con ocasión de examinar la situación de los derechos humanos, anualmente se emitan informes. Esa es parte del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si usted revisa cuál es el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dará cuenta que es la observancia de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Incluso para poder cumplir con esa responsabilidad, pueden hacer visitas in situ y determinar qué es lo que está pasando, entrevistar a diferentes sectores de la sociedad y determinar qué es lo que pasa. En este informe referente al año 2002, evidentemente se analiza de nuevo la situación de varios países de la región, y entre ellos se encuentra el Estado de Honduras. Pero como dije, esta es una práctica que hace la Comisión Interamericana año con año. En ese mismo informe usted se podrá dar cuenta no solo de estos aspectos, sino de otros más. En este informe usted se podrá dar cuenta, por ejemplo, de que no hubieron mayor número de casos promovidos ante la Comisión Interamericana, pero que sí hubieron otros países de la región en donde se presentaron mayor denuncias, si usted quiere así llamarle, o mayores peticiones ante la Comisión Interamericana por supuestos violaciones a los derechos humanos. Dan cuenta de los viajes a los diferentes países, dan cuenta de las debilidades que se han encontrado, y en el caso concreto de Honduras analizan la situación de derechos humanos, que yo debo de decirle,
Las situaciones que se analizaron con ocasión del Estado de Honduras son las situaciones de las que yo les acabo de hablar. Una alta incidencia de violencia y delincuencia que ha generado una impunidad que el Estado de Honduras no ha podido revertirla y que no hay eficacia de la investigación. El que la Comisión Interamericana diga eso es únicamente responder a una realidad que usted y yo conocemos. Este día en el Congreso Nacional se va a discutir las reformas a la ley de telecomunicaciones y queremos saber su opinión sobre el trastoque que le hizo el Congreso Nacional en el caso del canon, que se redujo igualmente a la autorregulación que van a hacer los mismos medios de comunicación. Bueno, voy a hablar con mucha honestidad. No conozco con la debida propiedad en qué consiste esta reforma. Como ustedes saben, una vez que el Poder Ejecutivo remite esa propuesta que estaba pendiente de recibir observaciones, como ya lo hemos explicado de expertos y del relator Fran Larroux, esa propuesta que llega al Congreso, entiendo, es objeto de un amplio proceso de socialización a nivel nacional por parte del Congreso Nacional. Entiendo además que como parte de esa ronda de socialización que hizo el Congreso, se recibieron más observaciones. Es decir, que se incorporaron nuevos temas que no iban originalmente contenidos en la propuesta original. Luego conocí de la conformación de mesas de trabajo en donde hubieron 4 temas en discusión. De estas 4 mesas, la Secretaría en los primeros momentos estuvo participando en 2. Uno, en la mesa de libertad de expresión, porque evidentemente esta Secretaría tiene un compromiso permanente por la defensa de la libertad de expresión. Y el otro tema, que era la mesa de telecomunicaciones. Debo de decir que con respecto al trabajo en la primera mesa de libertad de expresión, era la mesa en donde menos participantes habían, con lo cual se demostraba que el tema de libertad de expresión no es un tema que puede ser de interés de todas las personas. Pero sí había una mesa muy concurrida, que era la mesa de telecomunicaciones. Y entiendo, en la mesa de telecomunicaciones se estuvieron haciendo propuestas por los diferentes empresarios de telecomunicaciones que allí asistieron. Yo tengo que decir, en función de la realidad y del conocimiento que tengo, ningún proyecto que se remite al Congreso Nacional sale 100% puro a la remisión en que se envió. Voy a reiterar una vez más, el proyecto que se remite no era un proyecto definitivo, ni era un proyecto que es autoría de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Es un proyecto cuya autoría la tiene CONATEL, pero facilita la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la mesa de trabajo con la participación activa de CELIBRE, una organización no gubernamental de reconocido prestigio, compromiso con la salvaguarda de la libertad de expresión. El anteproyecto que se remite al Congreso Nacional no violenta la libertad de expresión. El relator Fran Larroux, del 22 al 24 de abril, estuvo en Honduras y ninguno de ustedes lo escuchó decir que violentaba la libertad de expresión. Al contrario, dijo que había un tema que estaba contenido en esa ley y que ese tema que se refiere a la regulación de las programaciones en virtud del interés de la infancia, la niñez y de la adolescencia, era necesario que quedara, que eso lo aconsejaban los estándares internacionales como una limitación a la libertad de expresión y responsabilidad de un ente en el que preferiblemente no hubiera representación del Estado. Consecuentemente, yo reitero, estoy en esto porque creo definitivamente que no hay una violación a la libertad de expresión, pero sí hay una reforma sustancial para cambiar la administración del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, se acorta el tiempo de una licencia para la explotación de una concesión, de un permiso o de un registro. Ya no se podrá renovar automáticamente como actualmente acontece
una concesión, un permiso o un registro. Ahora, al vencerse el término de cualquier licencia que explote el espectro radioeléctrico, se tendrá que hacer una nueva solicitud ante el ente regulador. CONATEL entonces determinará si concede de nuevo la renovación. Si ha hecho buen uso de la ley, si ha respetado el espectro radioeléctrico, CONATEL no tendría por qué negarle de nuevo que siga utilizando quien tenía ya la licencia, un nuevo título habilitante para explotar el espectro radioeléctrico. Y por otro lado, la reforma pretende que quien tenga una licencia para explotar, una concesión, un permiso o un registro, ya no lo pueda heredar, ya no lo pueda donar, ya no lo pueda vender, alquilar o darlo bajo otra forma de enajenación. Eso tiene su lógica. Si el espectro radioeléctrico es un recurso natural, propiedad del Estado, que es de consecuencia limitada, tiene que, de alguna manera, CONATEL recuperar la propiedad del espectro radioeléctrico y hacer una administración correcta del espectro radioeléctrico. Quien tenga un título habilitante para explotar el espectro radioeléctrico, sí puede evidentemente donar todos los activos de la empresa, el mobiliario, el equipo y todo lo que él haya ingresado a su patrimonio. Pero el espectro radioeléctrico que conste en virtud de una licencia, eso no lo puede heredar, no lo puede donar y se convierte de la naturaleza intransferible. Y lo que debe hacer en este caso, si es el padre que ya no puede por alguna razón seguirlo explotando él, comparecer ante CONATEL y pedir un cambio de titularidad. En el cambio de titularidad, CONATEL analizará la propuesta que se está haciendo y ese hijo o hija que lo va a recibir tiene un derecho preferente para que se le dé. Lo que está haciendo es quitando la discrecionalidad que hasta ahora ha existido. Esas son como de las reformas más sustanciales y la otra tiene que ver con la distribución del espectro radioeléctrico. La Secretaría ha estado en esto y estará contenta porque se apruebe, si llegara a quedar de esta manera, que se haga una reserva de un 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico para los servicios comunitarios. Los servicios comunitarios no solo son las comunidades locales, no solo son las organizaciones de derechos humanos, son otro tipo de organizaciones, son mujeres, son campesinos, son pobladores, son pueblos indígenas, son pueblos afro-hondureños que van a permitir a diversificar la comunicación en nuestro país. Hoy día la comunicación es una comunicación hegemónica. Ustedes pueden ver cómo en determinados medios, radio, prensa y televisión se maneja una línea editorial, porque no hay esa posibilidad de que la información sea diversa y plural. La Secretaría aboga porque en esa reforma pudiera ser una democratización efectiva y que los servicios comunitarios sean una realidad y todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de escuchar las voces de quienes históricamente no han tenido acceso al espectro radioeléctrico. Pero como dije antes, una cosa es la que podamos desear como defensores y defensoras de derechos humanos en esta Secretaría y otra cosa es la que va a terminar decidiendo el Congreso Nacional en el proceso de discusión y de aprobación de las leyes. Señora ministra, en relación a esto, hay sectores que se oponen a la reforma, aseguran que ya hay leyes que regulan todo esto en el país, que solo es de aplicarlas. Y que con estas medidas lo que ha venido a hacer el gobierno y por ende la Secretaría que usted rectora es agudizar aún más la división entre los hondureños, como ocurrió en el 2009 luego del golpe de Estado. Y ante esta situación ni siquiera se ha pronunciado la Secretaría luego del atropello de que fue objeto el señor Elías Chaín. ¿Qué opina sobre esto y por qué no se pronunció si también defiende los derechos humanos de los hondureños? Bueno, voy a contestar a la periodista Lucía por lo último. Sí hubo una
condena hacia ese golpe. La viceministra Marta Savillón, en el programa de la periodista Lidiet Díaz, lo dijo en nombre de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Pero además de condenar el hecho que sufrió don Elías Chaín, que evidentemente tiene que ser condenado desde todo punto de vista, ninguna persona debe ser objeto de amenaza, intimidación o de riesgo con ocasión de sus opiniones. Ni él, ni usted, ni yo debiéramos ser objeto de una situación de ese tipo con ocasión de nuestras ideas. Entonces sí han habido condenas enérgicas, sí han habido condenas firmes por parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pero hemos hecho algo más que eso. Hemos dirigido un oficio del cual podemos compartirle la copia al secretario de Seguridad y lo hemos mandado al Ministerio Público y hemos dicho que hemos tenido conocimiento público de la situación que él viviera, que pedimos que se investigue pronta y efectivamente ese hecho, que se identifique a los autores y que se castiguen como corresponden. Entonces sí hemos hecho eso. Por otro lado, repetir que esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no es la autora de este proyecto, pero sí reafirmo que creo en este proyecto, acompaño este proyecto porque obedece a recomendaciones del examen periódico universal, obedece a recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y obedece a recomendaciones de los relatores de libertad de expresión. Y esta Secretaría, como ustedes lo acaban de ver, tiene el mandato para darle seguimiento a las recomendaciones y buscar su implementación. Además, es justo y es oportuno que el Estado de Honduras recupere la propiedad del espectro radioeléctrico que hasta ahora la ha depositado en muy pocas manos. Hay grandes sectores de la población hondureña que deben de ser beneficiarios del espectro radioeléctrico. Ya he mencionado los grupos que quisieran tener una voz ante la sociedad hondureña. Eso nos va a venir a ayudar a todos y a cada uno de nosotros. Entonces yo sí creo que es necesario que se den estas reformas. No se trata de quitarle nada a nadie, solo se trata que ese espacio se abra para otras personas, quienes ya están explotando medios de comunicación, quienes ya están explotando concesiones para telefonía celular fija o están teniendo registros para hacer servicios de valor agregado como internet u otro tipo de actividades, no van a perder nada en el marco de esta ley. Solo de aquí en adelante es que va a haber una regulación diferente que va a permitir mayores actores beneficiándose del espectro radioeléctrico, lo cual me parece justo. Que así sea. Por otro lado, creemos que si bien es cierto, se dan polarizaciones y que se dan confrontaciones, las confrontaciones se dan a nivel de los medios de comunicación. En mi caso personal, yo no tengo nada contra nadie, yo soy una persona con la que usted puede hablar, la democracia tiene una ventaja que nos permite sentarnos todos juntos y aun cuando no podamos coincidir, podemos al final salir coincidiendo en al menos uno de los muchos puntos que tenemos en disenso. Recordemos que el pensamiento humano no es homogéneo. Usted no tiene por qué pensar como yo no tengo por qué pensar como yo, pero lo que sí es cierto es que yo tengo derecho a respetar su opinión, aunque no crea en ella ni aunque no la comparta. Y lo que sí es cierto es que usted tiene derecho a respetar mi opinión, aunque no crea en mi opinión ni comparta mi opinión. El respeto es esencial entre las relaciones entre los seres humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos nos llama a que tengamos relaciones armoniosas entre los seres humanos. Las confrontaciones, las campañas de odio, las polarizaciones es contraria a los estándares en derechos humanos y como periodistas deben de ser desatendidas. Por eso hoy día en muchos países de la región se avanza con la cláusula de la conciencia. La cláusula de la conciencia es aquella que le permite al periodista decidir cómo ejercer independientemente su profesión, su actividad periodística. Buenas tardes ya, ministra. Se ha puesto como escudo lo que es
la violación a la libertad de expresión. ¿Usted cree que realmente se defendía esto o hay otros intereses por parte de algunos dueños de medios de comunicación? Y después de las declaraciones del presidente del Congreso Nacional el día de ayer, en tarde-noche, ¿cree que se pueda politizar este tema allá en el Congreso Nacional? Contesto lo último. Sería una pena que este tema se pueda politizar. Es reprochable desde todo punto de vista que este tema sea politizado. Yo creo que de nuevo la sociedad hondureña quedaría desencantada de la clase política si esto llega a politizarse. Este es un tema que debe de discutirse entre los actores involucrados. En este tema, con la altura, con el respeto debido, lo deben de atender los empresarios de los medios de comunicación que se sienten afectados y que tienen derecho también a levantar su voz. Lo deben de asumir el gobierno, el Congreso Nacional ahora que tiene la responsabilidad de atender este tema, como la sociedad. Todos y cada uno de nosotros debemos de participar de este tema. Así que yo esperaría, por el bien de nuestro país, por el bien de la clase política, que no se politice. Yo creo que nos crearía mucho desencanto si eso fuera así. Yo siempre lo he dicho, desde los primeros momentos que me encuentro respaldando esta iniciativa, es porque creo en ella, no violenta la libertad de expresión. Estuvo el relator Fran Larroux, muchos de ustedes estuvieron presentes en su intervención. Tenemos el CD con la grabación de él, en donde ustedes pueden ver en ese video desde la primera hasta la última palabra, y ustedes no van a escuchar que él haya reconocido que se violente la libertad de expresión. Evidentemente, él como yo, siempre vamos a decir, nuestro compromiso es con la libertad de expresión. Debemos estar atentos a que no vaya a salir una reforma que violente la libertad de expresión. Ese es el celo que debemos tener. Pero sí voy a coincidir con usted en el sentido que este ha sido el pretexto para no decir qué hay detrás de esta reforma, lo cual me parece muy mal, porque podemos hablar con la debida franqueza. Ellos tendrían que decir, a mí lo que me afecta es que se reduzca el tiempo de la explotación del espectro radioeléctrico, o me afecta que no la pueda heredar, que no la pueda vender, que no la pueda donar. Yo creo que debieran decir cuáles son las verdaderas razones, y en virtud de eso se pueden encontrar consensos, se pueden encontrar puntos de equilibrio. Como dije antes, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tiene un tema por el cual va a seguir luchando hasta el último momento en el marco de esta reforma, y es que se introduzca una reserva al menos de un 33% para los servicios comunitarios de radiodifusión principalmente, que van a permitir que otras voces también generen opinión en nuestro país. Buenas tardes, ministra. Ha dicho el propio presidente del Congreso Nacional que respetará a milímetro la libertad de expresión. Este es un desmarque directo al presidente de la República y a la propia Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que usted ha manifestado que cree o que ha creído en estas reformas. Más bien la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos considera que esta declaración del señor presidente del Congreso Nacional de la República reafirma que el proyecto de decreto dirigido a reformar la Ley Marco de Telecomunicaciones no vulnera la libertad de expresión, y esa es la declaración que nosotros esperaríamos de un presidente del Congreso Nacional de la República. Bajo ningún punto la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos estaría apoyando un proyecto de decreto donde se vulnerara la libertad de expresión o la libertad de prensa. Ya se lo ha dicho la señora ministra en contables oportunidades, lo hemos dicho también el resto de personal de la Secretaría en los diversos espacios en los que hemos estado presentes. También hemos mencionado que este es un proyecto que, si ustedes recuerdan, gozó del apoyo en los diversos conversatorios realizados en Casa Presidencial de organizaciones de sociedad civil, y no habría la posibilidad de que estas organizaciones, que son emblemáticas, que han trabajado décadas en favor de los derechos humanos en nuestro país, estuvieran apoyando este proyecto de reforma si realmente este proyecto
conteniera algún tipo de disposición que violente la libertad de expresión. Estamos hablando de organizaciones como el CODE, como CIPRODE, como el CPTRT, organizaciones de mujeres, el COIPRODEN, cuyo director ejecutivo está aquí presente, el Grupo de Sociedad Civil. Ya se mencionó que el señor relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión de igual manera no hizo ninguna alusión a violación a libertad de expresión. Al contrario, las recomendaciones que da el señor relator van dirigidas a complementar y enriquecer el proyecto de reforma. En ningún momento él recomendó que este proyecto fuera retirado del Congreso Nacional de la República, no recomendó que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se abstuviera de seguir promoviendo o apoyando este proyecto de reforma, y más bien durante su estadía en el país lo que sí hizo fue ofrecer los servicios de la Relatoría Especial y de un grupo de expertos para acompañar al Congreso Nacional de la República en el momento en que el mismo se discutiera. Entonces, ya hemos mencionado también que sabemos que es potestad del Congreso Nacional de la República el tomar esta última decisión, pero como Secretaría nosotros esperamos que la decisión que se tome al momento en que se produzca el debate al interior del propio Congreso Nacional sean efectivamente tal y como ustedes lo han dicho, que lo que se tome en cuenta sea la libertad de expresión, sus principios, la normativa nacional, la normativa de carácter internacional, que esos sean los criterios que estén presentes, que se piense en la democratización, en el acceso a estos medios de comunicación, que se piense cómo podemos mejorar el acceso por parte de poblaciones que históricamente han estado relegadas para que también puedan acceder a estos medios de comunicación. El representante de las radios comunitarias en nuestro país nos ha dicho que existen actualmente 40 de este tipo de organizaciones, de servicios comunitarios, pero a la vez nos dice que están teniendo serios problemas porque como la ley no les permite ese acceso, muchas de ellas están operando de manera irregular. Entonces, ahí estamos ante un problema, y ante un problema práctico, un problema concreto. Hemos visto cómo hay denuncias de radios comunitarias, especialmente de poblaciones garífunas, que están denunciando que se les está constantemente llamando al cierre de las mismas porque no reúnen aún todos los requisitos establecidos en la ley. Entonces, eso nos dice que entonces la ley no está bien, que la ley no es lo suficientemente abierta, no es lo suficientemente abarcadora o permite que este grupo de organizaciones puedan acceder a este tipo de medios de comunicación y que por lo tanto debemos de reformarla para mejorarla. Bueno, y de esta manera hemos concluido con esta conferencia de prensa. Si no hay más interrogantes de parte de todos los medios que nos han acompañado esta mañana, agradecemos su presencia. Que tengan buen día.